Buenas tardes. Abordaremos el tema de conciencia y pensamiento. Nuestro grupo está integrado por Pereda Glaucia y mi persona, Palma Mayra. El tema de las bases biológicas, de las funciones cognitivas y la conciencia es el más atrayente y a su vez el más complejo, difícil y frustrante. Peña 2007 menciona que es un tema en el que interaccionan, entre otras ramas del saber, la psicología, las neurociencias y la filosofía. El tema de la conciencia está repleto de propuestas. Hoy en día, la posición predominante es que la conciencia es una propiedad emergente del cerebro en su totalidad. Para la mayoría de los científicos, la conciencia, incluyendo sus atributos más sorprendentes, es abordable en términos de la actividad global de grandes conjuntos de neuronas interactuantes, y se asume que sus mecanismos neuronales son susceptibles de ser aclarados. Tener conciencia es la experiencia más familiar y directa que tenemos los seres humanos, pero es también un misterio que concierne a los psiquiatras, los biólogos y los filósofos. La aproximación científica al problema es reciente, porque para iniciarla fue necesario superar tradicionales obstáculos filosóficos y problemas metodológicos. La principal dificultad radica en que la conciencia es experiencia personal y privada. Dentro de las propuestas en el tema de la conciencia tenemos unos antecedentes que son considerados como los primeros estudios y unos estudios posteriores más actuales. Dentro de los primeros se encuentra William James, Wundt y Helmholtz, John Watson y Freud. Y en los estudios más recientes tenemos a Chalmers, Antonio Damasio, Crick, Rodolfo Ginias y Edelman. Empecemos por William James en 1890. Las descripciones fenomenológicas de la conciencia realizadas por William James en 1890 han tenido un gran impacto en el pensamiento psicológico, neurofisiológico y científico en general. Los rasgos fundamentales de la conciencia definidos por James son los siguientes: subjetividad, cambio, continuidad, contenido y por último la atención selectiva. La subjetividad se refiere a que la conciencia es personal y privada. Cada pensamiento es parte de una persona. El cambio se refiere a que el pensamiento cambia constantemente. La continuidad se refiere a que la conciencia es un fenómeno continuo y sin saltos. El contenido de la conciencia es sobre algo. Siempre parece tener que ver con objetos independientemente de ella misma. Y por último, la atención selectiva se refiere a que la conciencia se centra en unos elementos y excluye otros. A partir de las iniciales características de James, se puede considerar que la conciencia tiene tres propiedades fundamentales, entre ellas la privacidad, la integración o unidad y la diferenciación. La privacidad se refiere a que la conciencia es propia de un sujeto, de un yo personal construido por memorias biográficas. La integración o unidad se refiere a que la conciencia no se puede descomponer en fragmentos. Y por último, la diferenciación se refiere a que los contenidos de la conciencia son concretos, coherentes con un significado, al igual que los significados de las palabras o la percepción visual. Seguimos con Wundt y Helmholtz. A finales del siglo XX, la conciencia era el tema central en la psicología. Wundt, Helmholtz y otros investigadores
disecaban conceptualmente las funciones mentales conscientes y las estudiaban una a una mediante la introspección. Pero algo alteró el curso de estos estudios y en 1913 John Watson argumentó que la conciencia y los estados subjetivos deberían ser eliminados de la discusión científica. En sustitución, propuso el análisis de la conducta explícita, es decir, públicamente verificable. Esta nueva psicología del comportamiento ejerció una influencia poderosa durante más de 4 décadas y a la conciencia se le vio como algo demasiado elusivo para ser estudiado experimentalmente. Por su parte, Sigmund Freud, cuya influencia en la psicología habría de ser poderosa, postuló que otra instancia mental, el inconsciente, es la fuente de nuestros deseos, nuestras fantasías y nuestras acciones, y relegó la conciencia a un segundo plano. Dentro de las propuestas actuales se encuentra la de Chalmers. Él propone que las experiencias conscientes tienen un carácter extra, una calidad especial, y advierte que le es fácil entender porque la gente se ve impulsada por las especulaciones espiritualistas. Después de todo, dice, las experiencias subjetivas son las que dan significado a la vida. La conciencia tiene una forma de abordarse fácil y difícil. El problema difícil sigue siendo, según Chalmers, explicar cómo es que los datos que recogen los sentidos se vuelven parte de la conciencia. Es notorio que la experiencia subjetiva emerge de un proceso físico, pero no se tiene idea de cómo o por qué. Los trabajos recientes sobre la conciencia en las neurociencias y en la psicología experimental permiten pensar que el misterio se empieza a aclarar. Sin embargo, como señala Chalmers, casi todo el trabajo que se hace actualmente sobre la conciencia aborda los problemas fáciles y no el problema difícil. El conocimiento de lo que en el pasado fue desconocido para la biología, es decir, la corteza cerebral humana, avanza en las 2 últimas décadas a una velocidad vertiginosa. Los investigadores cuentan con instrumentos poderosos, entre ellos los microelectrodos, que permiten explorar lo que ocurre en el interior de neuronas individuales, la electroencefalografía refinada, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, la magnetoencefalografía, que permite explorar en forma muy puntual la estructura y la función de los sistemas neuronales. Con estas y otras técnicas se han abordado con éxitos aspectos de la mente como la atención, la percepción, el aprendizaje y también el más elusivo de todos los fenómenos de la naturaleza, la conciencia de nosotros mismos. Antonio Damasio. Damasio ha mapeado con admirable minuciosidad en centenares de pacientes con daño cerebral las localizaciones en el cerebro de las funciones mentales y sus alteraciones. Una teoría de la conciencia, escribe, debe mostrar cómo es que adquirimos el sentimiento de un yo propio que se construye de momento a momento sobre la base de una imagen de nuestro cuerpo, nuestra autobiografía y nuestras aspiraciones futuras. Damasio propone una explicación neurobiológica de la conciencia
que incorpora a los estados afectivos y al yo como sujeto y como agente. A su juicio, el formato básico de la conciencia no es el pensamiento, sino el sentimiento. Distingue entre dos niveles de conciencia, la conciencia básica y la conciencia extensa. La primera es un fenómeno biológico simple, una representación del lugar y del momento, independientemente del lenguaje, el razonamiento y la memoria de trabajo, y que permanece esencialmente estable a lo largo de la vida de un organismo. Esta conciencia es la que compartimos con algunos animales que tienen un cerebro desarrollado. La tesis principal de Damasio es que producto de la evolución fueron creados en cierto momento seres vivos dotados de mente, pero que el self, esto es la capacidad de estar consciente del cuerpo y sus actos, es un fenómeno más bien reciente, que distingue a los primates superiores como la especie humana. Damasio, 2010, describiendo el surgimiento de la mente, cuyo origen estaría en la activación de circuitos de reducida escala organizados en extensas redes cerebrales, de forma de conformar patrones momentáneos que, al hacerse recurrentes, dan origen a una mente con sentimientos. Esto, a su vez, sería el primer paso para la construcción del protoself, la primera de las etapas de la construcción de la conciencia. La característica principal del protoself es que su naturaleza estaría íntimamente ligada al cuerpo, formando un proceso continuo de retroalimentación entre lo que es el cuerpo y la mente. La segunda de las etapas en la construcción de la conciencia correspondería a lo que llamaremos core self. El core self es acerca de la acción, específicamente acerca de la relación entre el organismo, es decir, el yo material, y el mundo. El core self surge cuando el proto self, en su interacción con el mundo, modifica las miles de imágenes que constituyen la mente humana, alterando de paso las emociones que estas imágenes generan en el individuo. El core self es así una fase intermedia entre el organismo, entendido como un agente básicamente responsivo a las necesidades del ambiente, aunque es consciente de sí mismo, el proto-self, y uno deliberadamente cargado de subjetividad e inmerso en un sistema social, es decir, una persona. Esta última etapa es lo que Damasio llama el self autobiográfico. El self autobiográfico correspondería a la capacidad humana de anticipar eventos futuros y de articular de manera sistemática conocimientos y eventos del pasado. De esta manera constituye el yo social y el yo espiritual de una persona que moldea y es moldeado por las estructuras sociales y la propia cultura en que ésta se desenvuelve. Damasio, en general, habla de que el self permite darse cuenta de que la persona puede afectar a la gente y que también puede tener conciencia de sus propios sentimientos y competencias. Está constituido por imágenes relativas a los aspectos más invariantes de nuestro organismo y sus interacciones. Los componentes centrales del concepto del self incluyen algunos aspectos de la estructura y funcionamiento del cuerpo, incluido un repertorio de movimientos que se pueden realizar con todo el cuerpo y partes del mismo. El self está constituido por la estructura neural y el estrato neurobiológico que, prescindiendo de inferencias lingüísticas, nos permite saber que las imágenes que estamos viendo son nuestras
y no de otra persona. Esta postura critica la presencia de una única región cerebral para la conciencia. Es decir, Damasio no está de acuerdo con otros autores que postulan que una sola parte del cerebro es la involucrada en darnos a nosotros, los seres humanos, esa noción del yo, de nosotros mismos, sino que él opta más por una actividad global. Proponemos que los componentes, o lo que él propone específicamente de la conciencia o cómo se da este proceso, es que primero un objeto que se presenta a un organismo, el cual responde al objeto de la representación, una descripción del organismo en proceso de cambio como respuesta al objeto. Se mantienen simultáneamente en la memoria de trabajo y se yuxtaponen con rapidez en las cortezas cerebrales primarias. La conciencia surgiría en este paso, cuando el cerebro genera simultáneamente no solo imágenes de un objeto, de sí mismo, es decir, del self, y de la respuesta de un organismo, sino también otro tipo de imagen, la de un organismo en el acto de percibir y responder a una entidad, es decir, como si nos viéramos a nosotros mismos en el acto de observar un objeto y de responder a este. Este último tipo de imagen es la fuente de la subjetividad. Podemos tener en los seres humanos una autorreflexión o una observación de nosotros mismos realizando ciertos actos. Esta propuesta de Damasio difiere de la de Crick acerca de la base neuronal de la conciencia visual y comparte algunos rasgos importantes con otros investigadores como Edelman. Francis Crick. La conciencia emerge de un proceso que combina la atención con la memoria de corto plazo y menciona que esta idea ya fue propuesta a principios de este siglo por William James. El problema es determinar qué mecanismos transforman las descargas de neuronas dispersas a través de la corteza visual en una percepción visual unificada. Crick aborda la conciencia a partir del sistema visual porque es el mejor conocido desde su principio en la retina hasta sus diversas localizaciones cerebrales. El avance más espectacular en el estudio neurobiológico de la conciencia, según Fuente 2002, es el trabajo de Rodolfo Ginás, neurobiólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Basado en sus propios registros, Ginás propone que en efecto son señales eléctricas las que dan lugar a la conciencia. Utilizando el magnetoencefalógrafo, ha medido indirectamente, pero con gran precisión, los potenciales eléctricos en el cerebro y ha descubierto que en las neuronas de los núcleos intralaminares del tálamo se generan oscilaciones eléctricas del 12,5 milisegundos perfectamente sincronizados en el tiempo que los conecta con la totalidad de la corteza cerebral. Estas ondas son la función de un sistema de conexiones tálamo-corticales en ambas direcciones. Estar consciente, propone este investigador, es un estado que justamente corresponde a la realidad externa, pero no tiene realidad objetiva. Es como el arco iris, la reflexión de la luz sobre las gotas de agua, que puede percibirse pero no puede tocarse ni medirse. Las oscilaciones que se generan en las neuronas del tálamo y lo ligan con todas las regiones de la corteza cerebral explican que nuestras imágenes conscientes estén integradas.
Su teoría es que las oscilaciones tálamo-corticales constituyen la base funcional del fenómeno mediante el cual el individuo es capaz de tener una experiencia consciente unificada de sus percepciones del mundo exterior. No obstante que el cerebro las codifica en sitios distintos y a tiempos distintos. Bueno, ya que hemos observado y visto las distintas propuestas que la ciencia pues tiene actualmente acerca de la conciencia y que son posturas con diferentes visiones, es necesario unificar de alguna manera ciertas características para que nos ayuden a definir en sí lo que es la conciencia. Y de todas estas teorías se pueden sacar 12 características que son las que vamos a mencionarles a continuación. Esta es un esquema actualizado propuesto por el investigador Edelman. El primero se refiere a que la conciencia se acompaña de una actividad eléctrica rápida, irregular y de baja amplitud. Segundo, dice que se asocia a una actividad dentro del complejo tálamo cortical, específicamente el núcleo dinámico, que es modulada por la actividad de zonas subcorticales. Tercero, implica una actividad cortical distribuida que se relaciona con los contenidos conscientes. Cuarto, las escenas conscientes son unitarias. No se puede considerar que se dan por partes separadas dentro del cerebro, sino que de forma global o unitaria. Las escenas conscientes acontecen de forma seriada. Únicamente se experimenta una escena consciente a la vez. No se puede experimentar varias escenas conscientes de forma simultánea. Las escenas conscientes también son metaestables y reflejan discriminaciones rápidamente adaptativas en la percepción y la memoria. También entre las características es importante destacar que implican una gama amplia de contenidos. Esto lo podemos saber, pues cada uno de nosotros puede tener una percepción de sí mismo y un yo consciente totalmente diferente entre varias personas. No hay una sola gama de contenidos para la conciencia, sino que hay múltiples contenidos dependiendo de la persona, ¿no? Y también hay una unión sensorial multimodal. También tiene una estructura de foco-periferia. Los contenidos conscientes focales son modulados por la atención. La conciencia, como se habló en principio, es un fenómeno propio, es subjetivo, es privado y con frecuencia se atribuye a un yo que la experimenta. Es decir, la forma en que yo, por ejemplo, me percibo y mi conciencia es propia y no es transferible a otra persona. Cada persona tiene su propia conciencia. Es algo privado y subjetivo. La experiencia consciente es comunicable en los humanos, tanto verbalmente como no verbalmente. Esto lo podemos ver fácilmente cuando comentamos con otra persona cómo nos sentimos, nuestras experiencias, nuestra historia, nuestra biografía. Es algo totalmente propio y subjetivo la forma en que percibimos y sentimos el mundo y es comunicable a otros humanos. También la conciencia acompaña a varias formas de aprendizaje, incluso el aprendizaje implícito. Inicialmente, requiere de la conciencia de los estímulos de los cuales se desarrollan inconscientemente regularidades. Las escenas conscientes tienen un carácter alocéntrico, muestran intencionalidad, aunque se conforman por esquemas egocéntricos. La conciencia es un aspecto necesario de la toma de decisiones y de la planificación
adaptativa del ser humano. Fundamentos neurobiológicos de la conciencia. Las tres observaciones empíricas que debería incorporar una teoría de la conciencia son, según Dehaene y Nakash, las siguientes. Reconocer que una gran cantidad de procesamientos se realiza sin conciencia. Por ejemplo, los procesos automáticos que realizamos sin necesidad de utilizar gran cantidad de recursos atencionales, hecho que se evidencia en actividades como cepillarse los dientes, amarrarnos las trenzas de los zapatos o manejar bicicleta. Número 2. Tener en cuenta que la atención es un prerequisito de la conciencia. La atención es el medio por el cual procesamos de manera activa una fracción limitada de la enorme cantidad de información a la que tenemos acceso por medio de los sentidos, de nuestros recuerdos almacenados y de los otros procesos cognitivos. La conciencia incluye tanto los sentimientos de estar al tanto como el contenido de la conciencia, parte del cual puede ser el centro de la atención. La atención y la conciencia forman dos conjuntos que se traslapan parcialmente. En algún tiempo, los psicólogos creían que la atención era lo mismo que la conciencia. Sin embargo, ahora reconocen que parte del procesamiento atencional activo de la información sensorial y de la información recordada tiene lugar fuera de la conciencia. Y como tercer fundamento, considerar que la conciencia se requiere en algunas tareas cognitivas específicas, incluyendo aquellas que requieren el mantenimiento duradero de la información, como por ejemplo el repaso, cuando estamos estudiando, nuevas combinaciones de operaciones o la generación de conductas intencionales. Principios básicos de la conciencia. La experiencia consciente se fundamenta en la actividad simultánea de grupos neuronales distribuidos en distintos lugares del cerebro. Este principio está de acuerdo con la teoría de los sistemas sistema de funciones complejos. Para establecer la conciencia, se requiere la interacción rápida y recíproca de grandes grupos neuronales a través del proceso denominado reentrada. Si se bloquean componentes de estos conjuntos neuronales, pueden desaparecer sectores de la conciencia, puede dividirse o reducirse. Como último principio, los patrones de actividad de los grupos de neuronas que fundamentan la experiencia consciente deben estar cambiando constantemente y ser suficientemente diferenciados unos de otros. Las descargas sincrónicas de amplios grupos de neuronas dan lugar a alteraciones o a la pérdida del sueño, caso de la epilepsia o del sueño. La conciencia se entiende como el proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene un estado de alerta con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. Se puede mencionar que para mantener un nivel de conciencia normal es necesario de dos estructuras, de la corteza cerebral y el sistema reticular activador que atraviesa el tronco encefálico y que tiene una participación fundamental en el despertar. Con esto nos queremos referir específicamente a dos sistemas, el sistema de alerta y el sistema de atención. En el caso del sistema de alerta, la función normal de la corteza cerebral requiere un adecuado funcionamiento de estructuras subcorticales, como la sustancia reticular activadora ascendente, que es disminuida SRAA, abreviada.
Esta está formada por grupos celulares que se hallan distribuidos en mesencéfalo, protuberancia, hipotálamo, tálamo, y desde ahí se proyecta de forma difusa a la corteza, que a partir de esto es activada. También esta vía tiene dos modalidades, la directa y la indirecta. La vía directa se origina en el diencéfalo y se proyecta a la corteza. En ella intervienen varios neurotransmisores. Y la vía indirecta se origina en el mesencéfalo, releva al tálamo y se proyecta a la corteza. Por lo tanto, la integridad funcional y anatómica de ese sistema permite mantenernos alerta, despierto y con un adecuado nivel de atención, lo que va a favorecer un mayor estado de conciencia. El sistema de atención. Su correcto funcionamiento requiere de la integridad del sistema de alertamiento. Su difusión se le llama síndrome confusional agudo. Este está formado por la corteza prefrontal, que está a su vez compuesto por lo que es la atención motora, la corteza cingulada, que incluye los aspectos emocionales de la atención, y la corteza parietal, que habla de lo que es la atención sensorial. Grados de trastorno de la conciencia. Uno de ellos, la letargia, que consiste en un compromiso incompleto de conocimiento y vigilia. El paciente está desorientado, somnoliento, pero se mantiene despierto. La obnubilación, que es un estado de depresión completa de la vigilia, del que el paciente puede ser despertado con estímulos leves. El estupor, que es un estado de depresión completa de la vigilia, del que el paciente puede ser despertado pero solo con estímulos intensos. Los estímulos son generalmente de tipo dolorosos, con una superficie roma. Coma. Constituye la depresión completa de la vigilia, de la cual el paciente no puede ser despertado con ningún estímulo. Tipos de trastornos de la conciencia. Comprenden el coma, estado vegetativo, mutismo aquinético y el estado de conciencia mínimo. El coma constituye la depresión completa de la vigilia, de la cual el paciente no puede ser despertado con ningún estímulo. El estado vegetativo, coma, vigilia, estado apálico, el paciente mantiene la vigilia, pero hay un trastorno severo del conocimiento. Cuando se prolonga por más de un mes, se habla de un estado vegetativo persistente. El mutismo aquinético, similar al estado vegetativo, pero el paciente está inmóvil con ausencia absoluta de expresión oral, sin movimientos oculares espontáneos, sin lesión de vías motoras descendentes. Se debe a lesiones sectales que comprometen la integridad frontopontina o retículo cortical a nivel del diencéfalo ventral, con preservación de las vías motoras. El estado de conciencia mínima. Existe un grave trastorno de conciencia, pero puede demostrarse una mínima capacidad de conciencia auto y alopsíquica. Se diferencia del estado vegetativo por la presencia de las conductas que traducen contenido de la conciencia, sostenidas, reproducibles y diferenciables de conductas reflejas. Se efectúan en respuesta a estímulos específicos, por ejemplo, obedecer órdenes simples,
responder sí o no verbal o gestualmente, comunicarse o responder verbalmente en forma inteligible, los hallazgos no deben ser atribuibles a afasia, apraxia, agnosia o trastornos sensitivo-motores vinculables. El último trastorno, el síndrome de cautiverio, se debe a infartos bulboprotuberanciales ventrales que causan diplegia facial, parálisis de los nervios craneales inferiores y cuadraparesia. El paciente no se mueve, solo moviliza los ojos. Es importante saber que existe un método para medir el estado de coma en las personas, o el estado también de conciencia específicamente. Esta se mide a través de la escala de Glasgow. Ella no pretende realizar una exploración neurológica completa, sino únicamente valorar el nivel de conciencia. Si se utiliza la escala de Glasgow, en general puede afirmarse que cuando el paciente tiene un puntaje de 8 puntos o menos, está en grado de coma. Cada respuesta se puntúa con un número, siendo cada una de las subescalas evaluadas independientemente. En esta escala, el estado de conciencia se determina sumando los números que corresponden a las respuestas del paciente en cada subescala. En el caso de la respuesta ocular, se evalúa primero si ésta se realiza de forma espontánea, obteniendo la mayor puntuación de 4 puntos, si responde a estímulos verbales, 3 puntos, al dolor, 2 puntos, y si hay una ausencia de respuesta, pues el paciente tendrá la menor puntuación con solo 1 punto. La respuesta verbal se evalúa si esta es de forma orientada, con una mayor puntuación de 5 puntos, si lo realiza de forma desorientada o confusa, 4 puntos, si tiene una respuesta verbal incoherente, 3 puntos, y si realiza sonidos comprensibles, 2 puntos. Y la mínima respuesta sería una ausencia total de esta con 1 punto solamente. En la respuesta motora se ve primero si obedece órdenes, que tendría la mayor puntuación. Si señala donde siente dolor, también tendría una buena puntuación de 5 puntos. Si tiene una respuesta de retirada al dolor, 4 puntos. Si hay una flexión anormal, 3 puntos. Si hay una extensión anormal, 2 puntos. Y por último, si no hay respuesta motora, solamente se le da al paciente 1 punto. La puntuación normal es de aproximadamente 15 puntos. Menor a 9 puntos se considera que ya el paciente está en un estado de gravedad, y 3 puntos es porque ya el paciente está en un coma profundo, en donde no hay respuesta. Ahora voy a especificar un poco más en profundidad en qué consiste cada una de las respuestas ocular, verbal y motora. En el caso de la respuesta ocular, esta es espontánea si hay apertura ocular sin necesidad de estímulo. Esto indica que los mecanismos excitadores del tronco cerebral están activos. Los ojos abiertos no implican conciencia de los hechos. A estímulos verbales sí responde a cualquier frase, no necesariamente una instrucción. Al dolor, aplicando estímulos dolorosos en el esternón, en la base del esternocleidomastoideo, en el lecho ungueal, y no debe utilizarse la presión supraorbitaria.
Cuando hay ausencia de respuesta, no hay apertura ocular. En la respuesta verbal, el paciente puede estar orientado, en el cual él debe saber quién es, dónde está, por qué está aquí, en ese sitio, en qué año está, en qué estación de temporada, si invierno, verano y mes en el que se encuentra. Si responde todo esto, se le da una puntuación de 5 puntos. Si está desorientado o confuso, responde a preguntas en una conversación habitual, pero las respuestas no se sitúan en tiempo o espacio. Lo primero que se pierde es la situación del tiempo, luego del lugar y por último de la persona. Si su respuesta verbal es incoherente, no es posible llevar a cabo una conversación sostenida. Reniega y grita. Si realiza sonidos incomprensibles, la persona generalmente emite lamentos y quejidos sin palabras reconocibles. Y cuando no hay respuesta, simplemente el paciente no emite ningún sonido, ya que no hay respuesta verbal. En el caso de la respuesta motora, como podemos ver en las imágenes, al obedecer órdenes puede levantar el brazo, sacar la lengua, dependiendo de lo que se le pida, él lo realizará. Si localiza el dolor, la aplicación de un estímulo doloroso con un movimiento deliberado o intencionado, lo hará reaccionar y de alguna manera identificar dónde es que le duele al paciente. Cuando hay retirada al dolor, cuando se le aplica el dolor, él realiza una retirada ante este estímulo. Cuando hay una flexión anormal frente al estímulo, el sujeto adopta una postura de flexión de las extremidades superiores sobre el tórax, con abducción de las manos, como se puede ver en la imagen. En la extensión anormal ante el estímulo, el sujeto adopta postura extensora de las extremidades superiores e inferiores, existiendo rotación interna del brazo y pronación del antebrazo. Y cuando no hay respuesta, pues el paciente simplemente no manifiesta ninguna conducta. Ahora hablaremos sobre el pensamiento. Cuando surgen las ideas de la mente, no lo hacen en forma aislada o desordenada. Por el contrario, tienden a relacionarse entre sí desde su principio o antecedente hasta llegar a una meta final o conclusión. Quiere decir que están determinados por el principio de la realidad y de la verdad. Cuando lo anterior ocurre, se forman las ideas, los conceptos, razonamientos y finalmente los pensamientos. Por lo tanto, el pensamiento normal del género humano se designa con el nombre de pensamiento lógico y racional. Ahora, según Farré 2011, define el pensamiento como una actividad mental asociada con la comprensión, el procesamiento y la comunicación del saber. El pensamiento se conforma en agrupaciones mentales denominadas conceptos. La capacidad para elaborar y utilizar conceptos es propia del pensamiento racional, así como también la habilidad para resolver problemas, para afrontar situaciones nuevas para las cuales no tenemos una respuesta bien elaborada. Algunos trastornos asociados al pensamiento. Trastornos del curso del pensamiento, trastornos de la velocidad y trastornos de la forma. En cuanto a los trastornos del curso del pensamiento, estos incluyen enfermedades de la fluidez del pensamiento, es decir,
cómo se formulan, organizan y presentan los pensamientos de un individuo. En cuanto a los trastornos de velocidad, estos incluyen problemas de salud que afectan la cantidad y la velocidad de los pensamientos. Sus principales trastornos son taquipsiquia o pensamiento acelerado, que tiene como característica una fuga de ideas en la que el pensamiento parece saltar súbitamente de un tema a otro. Bradiquixia o pensamiento inhibido, que es un bloqueo o interrupción brusca del pensamiento antes de completar la idea. En cuanto a los trastornos de la forma propiamente dicha incluyen enfermedades de la direccionalidad y continuidad del pensamiento. Los más significativos son pensamiento circunstancial, cuando la información compartida es excesiva, redundante y por lo general no relacionada con el tema hasta finalmente comunicar lo que se desea. Pensamiento divagatorio, escolalia, que es una repetición persistente de palabras o frases de otra persona. Pensamiento tangencial, son pensamientos irrelevantes que no se relacionan a la centralidad de lo que se desea comunicar. Perseverancia, que es una repetición constante al mismo estímulo, tal como responder con la misma palabra a todas las preguntas del interrogatorio. Disgregación y por último neologismo, que es la creación de palabras nuevas incomprensibles para el investigador. Ahora bien, es importante señalar que en las enfermedades psiquiátricas no ocurre el pensamiento lógico y racional. Por lo tanto, al elaborar el examen mental del paciente y valorar el pensamiento, se examinan los siguientes aspectos: tipo y contenido de pensamiento y curso o progresión del pensamiento. En cuanto al tipo y contenido del pensamiento, en el enfermo mental, debido a que está viviendo una situación imaginaria donde predominan alucinaciones, delirios y falsas creencias por tanta confusión mental, es frecuente encontrar pensamientos fantasiosos. Se denominan así porque está dominado por la imaginación y la fantasía. Por lo tanto, el relato que está haciendo no es creíble por parte de los familiares y por parte del médico. También es frecuente encontrar el pensamiento mágico, que es importante señalar que este pensamiento es normal en los niños y en los grupos étnicos de muy bajo nivel cultural. El pensamiento mágico se caracteriza porque se piensa que las cosas parecidas son completamente iguales. Por ejemplo, si la figura materna fue punitiva o agresiva, se piensa que todas las madres son iguales. Más tarde, en su desarrollo, el individuo va a creer que todas las figuras femeninas son idénticas. Tendrá problemas para relacionarse con la figura femenina. Otra característica es que en forma imaginaria a los objetos inanimados les da vida y movimiento, como ocurre cuando la niña platica o establece comunicación con su muñeca, o cuando el menor convierte una regla en espada, un bolígrafo en pistola y una escoba en un caballo. Es uno de los datos principales que dan origen al rompimiento con la realidad. Pensamiento deirístico, cuando el paciente tiene únicamente pensamientos placenteros, se imagina un mundo fantasioso donde es feliz, todo le sale bien, no tiene responsabilidades y tiene una continua sensación de bienestar tanto física como mental.
pensamiento regresivo porque sus ideas y sus pensamientos no corresponden a su edad cronológica. Puede tratarse de una paciente que sufre un trastorno bipolar y durante la agudización de sus ciclos sintomáticos tiene ideas infantiles propias de un menor de 6 a 8 años, a pesar de que ya es una adulta joven. Pensamiento sonoro, cuando el paciente escucha voces diferentes a la suya, pero no provienen del exterior, alucinación auditiva, sino de su cabeza o de su cerebro. Afirma que las voces las escucha dentro de su cráneo y por lo general son las que le ordenan lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer o actuar. En cuanto a las enfermedades psiquiátricas, como ya lo mencionamos, otro aspecto que se toma en cuenta para examinar el paciente es el curso o progresión del pensamiento. De este podemos decir que desde que el sujeto está despierto o en estado de vigilia hasta que llega al sueño, la mente en forma continua produce una corriente de pensamientos con determinada progresión normal en la unidad de tiempo. Sin embargo, en algunos pacientes esta producción de ideas se modifica. Puede estar disminuida, lo cual se denomina bradisiquia, como ocurre en el enfermo con una depresión mayor o en los esquizofrénicos que cursan con autismo. Dan la impresión de que su mente produce muy pocos pensamientos. Puede ocurrir lo contrario. El curso del pensamiento está acelerado, lo cual se denomina taquisiquia. El paciente tiene producción más rápida de ideas y pensamientos. Afirma que su mente no descansa todo el día, una idea tras otra. Se queja de las llamadas fugas de ideas, porque antes de terminar una, surge otra. Y al hablar, a veces el discurso es disgregado, porque no termina los temas e inicia otro como si hablara de varias cosas al mismo tiempo. Y desde luego también se olvida del tema.